Hola, bienvenidos a la clase 4. En esta oportunidad hablaremos de cómo analizar el guión literario para poder escribir el guión técnico de audio. Definimos la historia con el sonido. Recordemos que cuando nosotros tenemos un audiovisual, la mitad de la historia es contada a través del sonido. Entonces, eso debe ser definido previamente antes de iniciar a construir el guión técnico de audio. Tenemos, por ejemplo, la definición del sonido ambiente. Vamos a definir cómo queremos que la historia sea representada a través de ese sonido, cómo queremos que sean las locaciones representadas con el paisaje sonoro, cómo queremos que esa locación se escuche, si queremos que los sonidos sean grabados en situ, queremos que sean sonidos pregrabados, etcétera. Tenemos que tener eso muy claro antes de iniciar con la construcción del guión técnico. Los sonidos acción, sabemos que los sonidos acción son la representación sonora del objeto. ¿Cómo queremos que esos sonidos se escuchen? Si queremos que sean exactamente igual a la morfología visual del objeto o queremos que se escuchen diferente, etcétera. Los efectos, decimos que es la realidad sonora del objeto visual. Si tenemos objetos que son ficticios visualmente y ficticios, al escucharlos debemos tener eso muy claro en el momento de definirlo. Los diálogos, cómo queremos que sean los diálogos, si queremos que sean narrativos, es decir, a través de voz en off, o queremos que sean interactivos, es decir, cuando dos o más personajes hablan entre sí. Decimos que la música, ¿qué queremos que sea la música? Si queremos que sea expresiva, que aumente la emocionalidad de la escena, si queremos que sea de carácter de caracterización, que nos diga a qué hace referencia, qué está caracterizando, si a un personaje, un lugar, una época, etcétera. Y el silencio, ¿cómo vamos a manejar el silencio? Si queremos que sea significativo o expresivo. Todo esto debe estar definido antes de iniciar el proceso de construcción del guión literario. ¿Cómo queremos que el sonido de nuestra historia cuente los hechos paralelamente a la imagen? Esto debe estar definido aquí. Es importante cuando nosotros construimos la historia a través del sonido, tener clara la caracterización de lugar y temporalidad. Hablamos de códigos de lugar, que son la caracterización sonora del lugar donde transcurren las acciones mediante elementos propios que lo conforman. Tenemos que ser muy claros cómo vamos a caracterizar a través del sonido la locación, el espacio donde las acciones se llevan a cabo, ya que estos son indicios que le dan al espectador o pequeños rasgos sonoros de la historia de dónde se va a llevar a cabo dichas acciones. Es por eso que debemos ser muy claros de cómo vamos a representar un lugar a través del sonido. Cuando hablamos de los códigos de tiempo hace referencia a la época en que las acciones transcurren. Debemos ser muy claros también cómo vamos a transmitir ese mensaje de temporalidad. Tenemos que ser coherentes con los sonidos que se escuchan en la época. No podemos traer sonidos de épocas posteriores ni anteriores si el objeto sonoro referente a esa época o perteneciente a esa época no aparece en la acción. Entonces debemos ser muy claros con esos aspectos antes de iniciar la construcción sonora de la historia, definir la temporalidad y el lugar donde ocurren las acciones. ¿Cómo vamos a caracterizar sonoramente los personajes? Si queremos que los personajes, morfológicamente hablando, sean consecuentes con lo que escuchamos. Es decir, si tenemos un personaje de gran tamaño, decimos que puede llegar a tener una voz demasiado grave, ¿cierto? Esto por su aspecto. O queremos que pase lo contrario a manera cómica. Entonces, tenemos que definir claramente cómo va a ser la tipología sonora del personaje, si va a tener acento, si sus sonidos corporales los vamos a escuchar, si los sonidos interiores, por ejemplo, como los pensamientos, la función de su aparato circulatorio, etcétera, se van a escuchar. O simplemente si le vamos a asignar una música, eso se llama leitmotiv. El leitmotiv hace referencia musicalmente a un objeto o personaje. Eso debe estar definido si queremos que cada personaje sea representado a través de una pieza musical, un instrumento o un sonido determinado. Eso es lo que se llama la caracterización sonora de los personajes y debe estar dentro de la estructura del guión técnico de audio. Esto para que lo tengamos en cuenta. La definición de la dinámica musical.
Cuando hablamos de dinámica, hablamos de la intensidad de la música. Si nosotros queremos que la música sea intensa durante toda la historia, o queremos simplemente resaltar el clímax de una situación, o simplemente queremos que sea a modo de música de fondo, o simplemente no vamos a utilizar música, eso debe estar definido acá. Recordemos que no necesariamente siempre vamos a utilizar una sola pieza musical en la narrativa audiovisual. Podemos utilizar varias piezas musicales, pero recordemos que deben ser acordes, o si no lo son, tiene que ser muy claro el mensaje que se desea transmitir para que no vayamos a descontextualizar al espectador. Entonces, esto es importante tenerlo claro y consignarlo en el guión técnico, si la música va a ser empática, anempática, y tratar de hacer una reseña a su dinámica, es decir, dinámica fuerte, dinámica débil, etc. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Para recapitular, decimos que analizar la historia desde el guión literario permite definir y establecer los objetos sonoros que estarán involucrados en la historia, dándole un carácter e identidad propia. Es decir, algunas historias son capaces de ser reconocidas únicamente por el sonido, porque tienen un sonido característico que la representa. Entonces, siempre tratar de que esa historia esté bien representada a través del sonido. Bueno, si tienen alguna duda, por favor escríbanme al correo instructorsonido@gmail.com. Yo con mucho gusto les resuelvo. Gracias y hasta la próxima clase.